palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días. Tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti. 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 Nada puedo hacer sin ti, Jesús. Nada puedo hacer sin ti.
Jesús está mi fe, mi fuerza, mi luz y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, la ira de Dios sació allí, pues el pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio, en un sepulcro Él yació, el dador de vida murió. Mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, Y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. De suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. culpa y temor ya no hay en mí, por el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ninguna paz de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Solo Jesús resucitó, y en el cielo vive hoy. Vendrá otra vez, Él juzgará, y para siempre reinará. Vendrá otra vez, Él juzgará, y para siempre reinará. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que están con nosotros esta mañana. Le damos la más cordial bienvenida. Hace 2 semanas atrás vimos que la mejor forma de buscar la intervención de Dios en tiempos de crisis como los que estamos enfrentando es a través de la oración del pueblo de Dios. Ahora, del pueblo de Dios se espera y exige arrepentimiento, oración, búsqueda continua de Dios y también una reforma de vida. Bajo esa condición se promete misericordia al país. Vale decir, Dios perdonará el pecado que atrajo sobre ellos la calamidad y sanará la tierra que había sido devastada. Eso lo encontramos en 2 de Crónicas 7:14, esa promesa muy conocida y tan importante en este tiempo. Y la semana pasada vimos que en muchos eventos o en la mayoría de eventos de la historia de una nación, grupos o individuos, la oración ha sido siempre una cuestión de vida o muerte.
Y vimos muchos ejemplos bíblicos acerca de eso. Sin embargo, Dios ha aclarado concretamente en su palabra que existen algunas cosas que impiden u obstaculizan la oración. Por eso el tema de esta mañana es obstáculos para la oración. Y el primer obstáculo para la oración no es otra cosa que el egoísmo. Escuche lo que dice Santiago, el capítulo 4 y el versículo 3. Santiago 4, versículo 3. Nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sabe? Si nuestra oración tiene un motivo egoísta, entonces carecerá de fuerza. Ahora, lamentablemente, vamos a descubrir que muchas de nuestras oraciones muchas veces son egoístas. Quizás, déjeme decirle que las oraciones son por cosas que es la voluntad de Dios otorgárnosla. Pero la motivación interna, el motivo de la oración es completamente erróneo y en consecuencia estamos pidiendo en forma egoísta. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el verdadero propósito de toda oración debe ser, en esencia, la gloria de Dios. Ahora, fíjate, si meramente pedimos recibir algo que nos otorgue placer o para nuestra propia gratificación, de una u otra manera estamos pidiendo equivocadamente. Esto explica por qué muchas de nuestras oraciones permanecen sin respuesta. Por ejemplo, más de una mujer ora por la conversión de su esposo. Y obviamente eso es algo muy apropiado. Pero en muchos casos la motivación que está detrás es porque ella desea o le es mucho más placentero tener un marido que la comprenda y etcétera, etcétera. Pero la oración es egoísta en esencia. Ahora mire, ¿por qué desearía una mujer la conversión de su marido? Principalmente y por sobre todas las cosas, para la gloria de Dios, como lo hemos visto hace un momento. Porque no puede concebir la idea de que su marido deshonre a Dios Padre al pisotear al Hijo de Dios, Jesucristo. Por otro lado, muchos de nosotros oramos por un reavivamiento, un avivamiento en nuestras vidas, en la iglesia. Y esa oración, estoy seguro que le agrada a Dios. Está en línea con la voluntad de Dios. Pero muchas de esas plegarias son egoístas. Usted dirá, ¿por qué? Porque muchas iglesias desean estos avivamientos, pero para que aumente la cantidad de fieles. O para que la iglesia tenga una posición de mayor poder e influencia. O para que se llene el tesoro de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Por qué debemos orar por un avivamiento? Como ya le hemos dicho, para la gloria de Dios. Porque no podemos soportar el hecho de que Dios continúe siendo deshonrado por la frivolidad o libertinaje de la iglesia, por los pecados de quienes no creen, por el ateísmo o la falta de fe e incredulidad de estos tiempos. Para que Dios sea glorificado por la manifestación de su Espíritu sobre la iglesia de Cristo, para glorificar a Dios con la nueva fuerza que llega a nuestras vidas. Por estas razones y por sobre todas las cosas es que debemos orar por el reavivamiento de nuestra fe. El segundo obstáculo de la oración no es otra cosa que el pecado.
Fíjate lo que dice Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Son textos muy conocidos por la mayoría de nosotros. Y escucha lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mi querido hermano y amigo, el pecado obstaculiza la oración. Ahora, muchos oran y no obtienen respuesta alguna a su oración. E inmediatamente piensan que no es la voluntad de Dios responderles. Y parece ser que eso era lo que pensaron los israelitas. Pero Isaías le dijo: no, no es así. El oído de Dios, le dijo Isaías, está tan abierto como para escucharlos, como siempre. Su mano poderosa está allí para salvar. Pero hay un obstáculo, le dijo. Y ese obstáculo son sus propios pecados. Sus iniquidades los han separado de Dios y sus pecados les han escondido el rostro de Dios, por eso Él no los oirá. Mis amados hermanos y amigos, esto es lo que sucede también en todos los tiempos y en la actualidad. Muchos pueden estar implorando a Dios en vano simplemente a causa del pecado en sus vidas. ¿Sabe? Puede haber algún pecado inconfeso, o no tratado, algo que no hemos arreglado en el pasado. O debe haber de repente algún pecado en el presente, que es algo que la persona atesora. Y muy probablemente hay algunos que de repente no lo consideran pecado. Pero tal pecado existe, escondido en alguna parte en el corazón o en la vida. Y según este texto, Dios no oirá. Por eso, mis amados, quien encuentre sus oraciones sin efecto, no debería concluir inmediatamente que aquello que pide de Dios no es acorde a su voluntad. De hecho, algunas cosas que usted y yo podemos pedir no son acorde, entonces Dios va a decir que no. Pero no podemos concluir inmediatamente que aquello que estamos pidiendo de Dios no es acorde a su voluntad, sino que deberíamos de repente orar en soledad a Dios junto, por ejemplo, con el salmista. El Salmo 139, versículos 23 y 24, hay un texto muy especial que tiene que ver con esto. Y podemos hacer eco de esta oración. Allí dice: examíname, oh Dios, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y mira, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sabe? Debemos no solamente orar como el salmista lo hizo, sino que después que lo hemos hecho, debemos esperar ante Él hasta que apunte con su dedo hacia aquello que es desagradable a sus ojos y que está obstaculizando la respuesta a nuestras oraciones. Y una vez que Dios lo ha señalado, entonces debe confesar y quitar su pecado, es decir, abandonar su pecado. ¿Sabe? Hace algunos años atrás estaba orando por alguna situación y en algún momento como que parecía, creo que sí, creo que no, y dije, bueno, si lo que está mal, Dios, es esto, lo abandonaré. Pero no pasaba nada, no había respuesta. Así que finalmente dije, convencido por Dios, esto está mal, Dios, el pecado, lo abandonaré. Y allí vino la paz a mi corazón. Amados,
el pecado es algo horrible. Y una de las cosas más horribles del pecado es la manera en que obstaculiza la oración, la manera en que rompe la conexión entre nosotros y la fuente de toda gracia, de toda misericordia, de toda fuerza, de toda bendición, vale decir, Dios. Cualquiera que quiera tener fuerza en su oración y respuesta a su oración debe ser despiadado, si me permite acuñar esa palabra, al tratar con sus propios pecados. ¿Sabe? A veces es fácil señalar el pecado de toda la gente, pero no nos miramos a nosotros mismos. El salmista dice en el Salmo 66, 18, él dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Él sabía muy bien esta realidad. ¿Sabe? Esto nos muestra, mis queridos hermanos y amigos, que mientras continuemos en el pecado o en controversia abierta con Dios, no podemos esperar que Él preste atención a nuestras oraciones. Así que si hay algo que aparece constantemente, una y otra vez en su mente y en su corazón, o en los momentos de íntima comunión con Dios, que nos muestra que hay algo que obstaculiza su oración, confiéselo y apártese. Hay una promesa para cuando nosotros confesamos, nos arrepentimos y abandonamos el pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, escuche bien, no prosperará. Escúchelo. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El tercer obstáculo para la oración son los ídolos. Escuche lo que dice Ezequiel, el capítulo 14 y el versículo 3, por favor. Dice así la palabra: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Pregunta el Señor. ¿Sabe? Los ídolos en el corazón hacen que Dios se niegue a escuchar nuestras oraciones. Recuerden que la palabra de Dios dice que Dios es un Dios celoso, no como los celos enfermizos de una persona, sino es un Dios celoso. Él quiere que su nombre sea exaltado y glorificado y que nuestra relación sea en primer lugar con Él. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que tome el lugar de Dios, cualquier cosa que sea el objeto supremo de nuestro afecto. Eso es un ídolo. ¿Sabe? Solamente Dios tiene derecho a ocupar el primer lugar, el lugar supremo en nuestro corazón. Cualquier otra cosa o cualquier otra persona deben estar subordinadas a Él. En otras palabras, debemos establecer prioridades correctas. Por eso la Escritura dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. En primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabe? Más de un hombre, escúcheme esto, hace de su esposa un ídolo. Y viceversa también. Mire, ningún hombre, no se confunda, ningún hombre puede amar a su esposa más que demasiado, es decir, más de lo que debemos amarla. Pero sí puede ponerla en el lugar incorrecto, puede ubicarla antes que a Dios. Y cuando el hombre considera el placer de su mujer antes que el placer de Dios, cuando le brinda a ella el primer lugar y a Dios el segundo, entonces su esposa es un ídolo
y Dios no puede oír sus oraciones. Esto es verdad también al revés. Si una esposa pone en primer lugar al esposo antes que a Dios, estará en el mismo problema que este varón. Por otro lado, otro ejemplo, más de una mujer hace de sus hijos un ídolo. No quiere decir que no amemos a nuestros hijos. Es más, cuanto más amemos a Dios, cuanto más amemos a Cristo, más amaremos a nuestros cónyuges y más amaremos a nuestros hijos y aún a nuestro prójimo. Pero podemos poner, y este es el problema, a nuestros hijos en el lugar incorrecto. Podemos ubicarlos antes que a Dios, o sus intereses antes que los intereses de Dios. Y cuando actuamos de esta manera, hacemos entonces de nuestros hijos ídolos. Por otro lado, muchos hombres hacen un ídolo, por ejemplo, de su trabajo o sus negocios o el deporte. Ahora, todas estas cosas son ubicadas a veces lamentablemente antes que Dios. Y si eso es así, Dios no puede oír las plegarias de dicho hombre. ¿Sabe? Debemos preguntarnos o responder una gran pregunta a estas alturas para todos nosotros. ¿Está Dios absolutamente primero en su vida? ¿Está Él antes de nuestra esposa, esposo, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, negocio, deportes o incluido, está antes Dios que el ministerio? Porque a veces también los que estamos metidos en el servicio a Dios, en el ministerio, a veces ponemos el ministerio antes que a Dios. Y eso también es un grave problema. Ahora, de ser así, es imposible. Si Dios no está en primer lugar, es imposible de que nuestras oraciones sean a veces contestadas. Y no porque Dios no quiera otorgarnos lo que le pedimos, sino que estamos con las prioridades incorrectas. Y sabe, mi querido hermano y amigo, a menudo Dios nos llama la atención por el hecho de que tenemos un ídolo y lo hace a veces no respondiendo nuestras oraciones. Y de este modo nos induce o nos debería inducir a replantearnos por qué nuestras oraciones no son respondidas. ¿Se ha preguntado usted a veces eso? Lo que nos pasa a veces, empezamos a orar por algo que sabemos que es la voluntad de Dios, está claro en la Escritura, pero no hallamos respuesta. Ahora, no en todas las ocasiones son así, pero a veces no la hallamos y simplemente dejamos de lado, ya no oramos, como se dice, tiramos toalla y nos olvidamos del asunto. Pero en realidad Dios quiere responder, pero hay un obstáculo ahí para no responder nuestras oraciones. Y en este caso Dios quiere que descubramos al ídolo, que lo dejemos, que nos alejemos y entonces Dios oirá nuestras oraciones. Yo quiero ir concluyendo esta mañana. Amados hermanos, por nuestras oraciones tenemos que tener claro, Dios beneficia a los demás. La oración es importante en la vida. La Biblia está repleta de situaciones, de oraciones, de respuestas, de clamor de Dios y respuesta de Dios. Y donde Dios ha beneficiado a los demás a través de la oración. Ahora, una de las mejores formas, déjame decirte esto, de amar a los demás es orando por ellos, para que Dios los ayude. Orar por otros es amarlos en el poder del Señor. Y sepa usted que no hay nadie que ame mejor que Él. Así que podemos amar orando, porque la mejor clase de amigo es aquel que ora por nosotros. Así que, queridos hermanos y amigos, que Dios en su gracia y en su misericordia examine esta mañana
en estos días nuestras vidas y que nos muestre si tenemos actitudes o hábitos que obstaculizan la respuesta a nuestras oraciones. Esos obstáculos pueden ser, como hemos visto esta mañana, el egoísmo, vale decir, el motivo errado por el cual pedimos algo y se convierte en un obstáculo. O el pecado escondido, no confesado y abandonado. Y es también otro obstáculo para que Dios no pueda responder y otorgarnos lo que estamos pidiendo. Y en tercer lugar hemos visto los ídolos, que es cualquier cosa o persona que ocupe el primer lugar en nuestra vida. Es mi oración, mi amado, es mi deseo y por sobre todas las cosas el deseo de Dios que responder nuestras oraciones. Que Dios realmente nos ayude, que su Espíritu Santo examine mi vida, su vida y nos muestre si hay algo de estas cosas en nuestra vida. Mi querido amigo, sepa usted, hay un versículo que quiero dejarle para usted, mi amigo que está escuchando. Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si usted quiere también ser escuchado por Dios, usted tiene que darse cuenta que de repente a la luz de lo que ha escuchado, hay cosas que usted tiene que confesar a Dios. Todos somos pecadores. Usted ha pecado, yo he pecado. Y usted necesita confesarle a Dios su pecado. Usted necesita arrepentirse de su egoísmo y de todas tantas cosas que todos los seres humanos vivimos y cometemos en contra de Dios en esta tierra. Y necesita creer en Jesucristo, aquel que murió en la cruz por sus pecados, por mis pecados, por los pecados de este mundo. Y sepa usted que todo aquel que reconoce su pecado, se arrepiente de ellos y pone su confianza no en una religión, sino en Jesucristo, entonces usted podrá ser perdonado y a partir de allí el Señor le puede libertar de ese poder del pecado sobre su vida, romper esas cadenas y comenzar una vida nueva para la gloria y honra del Señor. Y Él le va a ayudar a comenzar a ordenar sus prioridades, todas subordinadas bajo la supremacía de Dios en su vida. ¿Qué le parece si oramos? Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Dios. Oramos para que tu Santo Espíritu examine mi corazón, examine el corazón de cada uno de mis hermanos y nos muestres, Dios, si hay algo, hay un motivo errado por el cual estamos pidiendo o un pecado escondido, no confesado, muéstranos, Dios. Si hay un ídolo en nuestra vida. Perdónanos, Dios, porque reconocemos que muchas veces pecamos de muchas formas y maneras. Gracias, Dios, por haber enviado a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Oro por mis amigos también que están aquí esta mañana. Mi querido amigo, si tú rindes tu vida, tu corazón a Cristo en esta mañana, Él te puede perdonar y empezar una nueva vida contigo. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, Dios le bendiga. Dios mediante, nos estamos viendo la próxima semana.